Blood Assimilation. Capítulo 22. Cena familiar de lujo. Randy siguió a Emilia mientras se dirigían a la casa de su familia. Sin embargo, la atmósfera entre ellos se estaba volviendo sofocante a medida que pasaba el tiempo debido a que no se decían nada mientras caminaban uno al lado del otro. En algún momento, Randy no pudo soportar más la incomodidad y decidió decir algo. Sin embargo, cuando miró hacia adelante, se dio cuenta de que ya habían llegado a la casa de Emilia. Emilia estaba a punto de sacar su tarjeta llave de su bolso en este momento. Emilia giró la cabeza en su dirección cuando escuchó su voz. Después de notar que ya habían llegado, Randy suspiró y luego dijo mientras agitaba la mano con desdén: "No importa, vámonos". Ante esto, Emilia tampoco investigó el motivo de sus acciones, se dio la vuelta y procedió a tocar su tarjeta de acceso en el monitor seguido de un zumbido y la puerta se abrió sola para revelar el lujoso interior detrás de la puerta. Emilia luego procedió a entrar primero, seguida por Randy, mientras avanzaban hacia la mansión en la distancia. Había una distancia bastante considerable desde la puerta del edificio hasta la mansión real, por lo que procedieron a caminar un rato hasta que finalmente llegaron a la puerta que conducía a la mansión. Después de tocar su tarjeta de acceso nuevamente, procedieron a entrar sin demora. Sin embargo, lo que no esperaban era encontrarse con una mirada fría y un ambiente sofocante como si el aire estuviera siendo suprimido en el momento en que abrieron la puerta de la mansión. La madre de Randy, Biley, lo miraba con frialdad y, por alguna razón, la madre de Emilia, Henry, también miraba a su hija con una expresión inexplicable, como si estuviera tratando de reprimir sus emociones. En ese momento, Biley abrió la boca para hablar primero. "Randy, ¿qué estabas haciendo afuera? ¿Por qué dejaste a tu hermana pequeña sola en esta habitación? ¿Cómo abriste la puerta de esta casa?". A Randy no sabía qué responder a sus preguntas mientras mantenía su silencio. El pensamiento de Randy se movió rápidamente contemplando qué decir. ¿Debería decir que estaba jugando a las escondidas con Lydia y esa fue la razón por la que estaba afuera? No, me había ido demasiado tiempo, habían pasado unos 20 minutos, más o menos. Entonces, ¿qué debo decir? Randy estaba muy preocupado por esto mientras pensaba en silencio en posibles respuestas a las preguntas de su madre. Emilia tenía una expresión confundida en su rostro mientras miraba la expresión de Randy. Ella lo conocía muy bien y podía decir por su expresión que probablemente había usado su tarjeta secreta para abrir la puerta de la mansión y luego salió de la mansión usando eso. Mientras pensaba en esto, recordó algo y sintió nostalgia por un breve momento, sin embargo, negó con la cabeza para descartar los pensamientos. Miró a Randy brevemente antes de girar la cabeza. Y luego, inesperadamente, habló primero. "Tía Riley, fui yo quien le dio la tarjeta de acceso la última vez que estuvo aquí. En cuanto a por qué estaba afuera, tampoco tengo idea". En este punto, se giró para mirar a Randy junto con todos los demás como si esperara su explicación. Randy podía sentir la presión de esos ojos penetrantes mientras lo miraban como si quisieran ver a través de él. Sin embargo, ya sea a propósito o solo por una coincidencia, Emilia sin duda lo había ayudado en este momento y con eso, Randy habló esta vez. "Así es, recibí una tarjeta llave de Emilia la última vez que estuve aquí y así fue como salí de la mansión esta vez". Randy confirmó sin dudarlo. Biley luego lo cuestionó más con una expresión sin cambios. "Entonces, ¿qué estabas haciendo afuera?". Al escuchar esto, Randy respondió de inmediato en un tono tranquilo. "Eso fue porque quería revisar tu auto ya que lo estacionamos en ese lugar apartado. Hubo una noticia de última hora que decía que se vio a un ladrón deambulando por este vecindario, y él también posee una forma de secuestrar autos, incluso los que tienen protección de seguridad. Solo fui a revisar tu auto por un momento y estaba de regreso antes de encontrarme con Emilia en mi camino". Randy dio una larga explicación que abarca su comportamiento y la razón por la que salió de la casa y procedió al exterior sin informar a todos de antemano. Aunque no dijo toda la verdad, especialmente el hecho de que efectivamente se había topado con ese criminal o que él era el que perseguía al criminal en primer lugar. También estaba el hecho innegable de que en realidad había logrado detener a dicho criminal sin sufrir lesiones. Pero, ¿realmente les diría eso? ¿Le creerían siquiera? Después de todo, para ellos, él era el mismo Randy Smith que no podía despertar su habilidad innata como todos los demás a su edad. ¿Por qué alguien así sería capaz de derrotar a un criminal notorio e incluso no sufrir lesiones? ¿Es eso posible para alguien como él? Imposible. Al escuchar su explicación, Biley frunció el ceño levemente, descontento con sus acciones e inmediatamente lo reprendió.
Randy, ¿en qué estabas pensando? ¿No entiendes lo que significa que un criminal buscado deambule por este vecindario? ¿Qué pasaría si algo te pasara cuando estabas ahí? ¿No tienes miedo a la muerte? Riley le habló con desaprobación. Randy bajó la cabeza y trató de explicar. Lo siento, mamá, solo estaba. Sin embargo, antes de que pudiera terminar su oración, Riley interrumpió su discurso con ira, suficiente. Después de recordar lo que sucedió anoche, comenzó a hablar nuevamente con voz severa. Justo ayer casi, al darse cuenta de dónde estaban, inmediatamente se detuvo antes de terminar esta oración y procedió a sacudir la cabeza ligeramente consternada, se calmó y le habló de nuevo. Olvídalo, es bueno que estés a salvo. Ella suspiró y dijo. Emilia, ¿cómo llegaste aquí? Que yo sepa, siempre que hay casos como estos, generalmente bloquean el vecindario para evitar que nadie entre o salga. Entonces, ¿cómo pudiste llegar aquí sin ningún obstáculo? Se volvió hacia Emilia y preguntó dudosa. Ahora que lo pienso, efectivamente había un bloqueo policial en el vecindario. Sin embargo, parece que terminaron con lo que sea que estaban haciendo, ya que estaban quitando los bloqueos cuando llegué aquí y me permitieron pasar fácilmente. No pensé mucho en eso ya que no vi las noticias, pero supongo que ya podrían haber atrapado al criminal buscado, al menos eso es lo que creo que sucedió. Emilia respondió después de recordar la situación en su camino a casa. Después de escuchar sus palabras, todos suspiraron aliviados, incluido Randy. Parecía complacido, pero no lo demostró en su rostro. Aunque su madre y Jenny suspiraron tenía sentido, ya que podían decir por las palabras de Emilia que el criminal había sido atrapado, pero por el caso de Randy, estaba muy contento de haber podido resolver este caso, aunque su madre aún se preocupara por él. De las palabras de Emilia, se puede inferir que luego de que la policía arrestó a ese ladrón, inmediatamente deshicieron las medidas de seguridad en el vecindario. En este punto, la madre de Emilia, Jenny, finalmente habló con su habitual expresión amable en su rostro. Qué bueno que estés bien. Ven, no nos detengamos más en este asunto. Los chefs ya habían arreglado el cocinado. Comida en la mesa del comedor. Todos deberían participar juntos en esta cena familiar ocasional. Después de decir eso, se giró hacia Emilia mirándola directamente a los ojos, sus ojos estaban fríos por un instante, esto hizo que Emilia se estremeciera mientras giraba la cabeza para desviar la mirada de su madre. Jenny luego recuperó su expresión habitual antes de decirle, Emilia, ve y cámbiate de ropa primero y luego ven a cenar con nosotros. Es muy raro que las dos familias nos reunamos y cenemos así. Así que es apropiado. Que todos comencemos a comer al mismo tiempo. Emilia respondió de inmediato con voz tímida. Está bien, madre. Después de responder, se dio la vuelta y se dirigió al último piso. Jenny suspiró y dijo con tono decepcionado. Desafortunadamente, nuestros esposos no están aquí porque están ocupados con asuntos en el trabajo, por lo que las mujeres los reemplazaríamos. Dijo mientras miraba a Riley, quien respondió del mismo modo después de escuchar sus palabras. Así es, lo que dices tiene sentido. Después de eso, Jenny llevó a Riley y a su familia a la mesa del comedor. Esta mesa de comedor estaba decorada con varios alimentos de izquierda a derecha, de lado a lado. Hay varios tipos de alimentos colocados en la mesa que provocarían los celos de aquellos que son pobres y solo pueden pagar lo mínimo, en términos de comida. Para el plato principal, había verduras frescas al vapor, sopa de verdura salada con un sabor ligero, carne asada en rodajas finas, pollo estofado, bistecs marinados y fritos, lasaña, puré de papas con salsa especial, ensalada recién hecha con una variedad de verduras, algunos arroz blanco humeante con guiso de acompañamiento, y un arroz frito mezclado con algunos huevos, guisantes, zanahorias, cebollas verdes y muchos otros. Había otras cocinas asiáticas y salsas como la salsa de soja que va muy bien con las sabrosas carnes asadas o incluso con el pollo ya estofado. Incluso puedes agregarlo al arroz frito dependiendo de tu gusto. En cuanto a las guarniciones, había algunas ensaladas de frutas y si uno quería algo para calmar la garganta, también había un helado o yogur recién hecho para eso. En general, esta fue una cena familiar lujosa, una que solo los ricos podían permitirse comer todos los días. Capítulo 23. Un cambio repentino. Randy miró estos escenarios familiares y no pudo evitar recordar el pasado cuando solía venir aquí muy a menudo para cenar con esta familia. Tan lujoso como siempre, pensó en silencio para sí mismo. Después de llegar a la mesa del comedor, todos esperaron a que Emilia bajara antes de participar en la comida. Para pasar el tiempo, todos tomaron una copa de vino y jugos y tomaron un sorbo. Bueno, Randy, por otro lado, tomó un vaso de agua en su lugar.
Su madre tomó vino y su hermana pequeña un jugo de naranja recién exprimido. Emilia no tardó mucho en bajar. Fueron solo unos 2-3 minutos de espera como máximo. Fue muy rápida, considerando que probablemente tuvo que limpiarse un poco. No como si lo necesitara de todos modos. Debido a su habilidad innata y nivel de cultivo, no suda muy a menudo, por lo que básicamente no era necesario que se duchara antes de correrse y, por lo tanto, probablemente la razón por la que corrió tan rápido. Al parecer, su madre estaba al tanto de este hecho, razón por la cual hizo que la esperaran. Emilia bajó con un vestido casual blanco con un look refrescante y tomó asiento en su asiento habitual, que resulta estar frente a Randy, dejando un espacio entre ella y su madre. Actualmente, Randy estaba sentado en el borde, emparedando a su hermana pequeña en el medio junto con su madre en el otro lado. En ese momento, Jenny juntó las manos y declaró alegremente: «Vamos a comer». Con eso, todos recogieron sus utensilios para comer y comenzaron a cortar carnes, elegir guarniciones y demás. Randy tomó un cucharón y esta vez sacó un poco de arroz frito. Por lo general, comía puré de papas con pollo estofado o lasaña, ya que los chefs de esta casa son muy buenos para preparar estos platos, pero hoy, por alguna razón, optó por el arroz frito. Esta era la comida favorita de su hermana pequeña y, naturalmente, a él también le gustaba. En este punto, Lydia habló de repente cuando lo vio. «Hermano, ¿por qué no comes puré de papas como antes?» Pensé que era el único al que le gustaba el arroz frito. «Tonterías, ¿quién dijo que solo tú puedes freír el arroz? ¿Estás diciendo que no puedo comerlo porque es tu comida favorita?» Randy se giró y luego le dijo: «Así es, tenía miedo de que te lo comieras todo, sin dejarme un poco». Lydia le respondió seriamente. Todos alrededor de la mesa del comedor se quedaron sin palabras por sus palabras que fueron pronunciadas en un tono serio. Después de un tiempo, todos se echaron a reír por esto. Esto también libró a la mesa de cualquier incomodidad que pudiera estar gestándose en el aire mientras disfrutaban de su comida juntos. Con esto, todos tuvieron una cena ceremoniosa y pacífica. Después de la cena, intercambian algunas bromas entre ellos con una sonrisa en cada uno de sus rostros. Luego de lo cual, cuando el exterior se estaba oscureciendo, indicando que era de noche, Riley llevó a sus hijos preparándose para irse. «Riley, es mejor que todos regresen a casa a salvo. Ha habido un aumento de delincuentes en el distrito este y otros distritos últimamente». Jenny le aconsejó. «Está bien, entiendo, pero ¿no sabes quién soy? ¿O lo olvidaste?» Riley respondió con una sonrisa de confianza en su rostro. Pensando un poco, Jenny negó con la cabeza, se rió entre dientes y estuvo de acuerdo. «Cierto, fue un error de mi parte preocuparme. Deberían ser ellos quienes deben tener cuidado de no encontrarse contigo». Intercambian más cortesías por un tiempo. En ese momento, Lydia estaba hablando felizmente con Emilia con una expresión anticipada. «Hermana Emilia, ¿cuándo vienes a nuestra casa?» Lydia preguntó emocionada. Emilia dudó un poco y respondió con una sonrisa. «No estoy segura, tengo que prepararme para el examen de ingreso a la universidad, así que estaré ocupada por un tiempo». «Ah, entonces es así». Lydia respondió abatida en voz baja. Al ver su reacción, Emilia rápidamente respondió de nuevo. «Pero iré después del examen de ingreso a la universidad, así que no te preocupes, no será por mucho tiempo. Para entonces, podremos jugar juntos de nuevo». Lydia levantó su pequeña cabeza y preguntó para confirmar. «¿En serio? Entonces tú, yo y mi hermano volveríamos a jugar juntos?» «Eso es», Emilia no supo cómo responder a eso, y en silencio miró a Randy, quien miraba fijamente al vacío como si hubiera algo allí, claramente sin prestar atención a su conversación. Luego se volvió hacia Lydia antes de responder con una sonrisa forzada en su bonito rostro. «Así es, jugaremos juntos como siempre, pero tendrás que esperar hasta que termine mi examen». «Ok». Lydia respondió en un tono alegre. Eventualmente, cada uno se despidió, y Riley se llevó a sus hijos con ella y partió con ellos. Tan pronto como se fueron, Jenny se volvió hacia su hija y la fulminó con la mirada mientras hablaba con el ceño fruncido. «Emilia, ¿qué estabas haciendo con esa plaga hace un momento? ¿No te advertí que te mantuvieras alejada de él, ya que podría afectar tus estudios y tu reputación cuando solicites una universidad en el futuro, especialmente si descubren que te asocias con un defecto como él?» Emilia le respondió al instante a su madre. «Mamá, ¿por qué siempre actúas así? Como dijo Randy antes, solo nos encontramos cuando íbamos de camino a casa. Además, ya lo había estado evitando en la escuela como tú».
Me dijo que lo hiciera, así que ¿por qué no puedes simplemente dejarlo en paz? ¿Tú, cómo te atreves a responderme? No tienes idea de que solo estoy haciendo esto por tu propio bien. Con tu talento, podrás postularte a las mejores universidades de este distrito, pero sigues jugando con ese mocoso inútil. Mamá. Emilia levantó la voz y gritó incrédula. Yo no estaba jugando con nadie. Tú sabes mejor que yo, que solo era mi amigo de la infancia. Además, Emilia se sorprendió por las palabras de su madre, y ella respondió refutándola, pero no terminó la última parte de sus palabras. Su oración, solo diciendo terminándola en su cabeza. Te solía gustar mucho cuando era joven, pero ¿por qué de repente estás actuando así solo porque no pudo despertar su habilidad? Además de que... ¿Y qué dijiste, amigo de la infancia? ¿Crees que puedes mentirle a tu propia madre? ¿Crees que no sé lo que sientes por ese mocoso inútil? Jenny exigió y luego declaró en un tono de complicidad. Emilia se mordió los labios y no respondió a la declaración de su madre. No pudo encontrar las palabras para refutar a su madre mientras sentía que su pecho se contraía por la frustración. Desde hace 2 años, después de fallar constantemente en despertar su habilidad, su madre le dijo que cortara los lazos con Randy, diciendo que podría afectar su desempeño en la escuela, pero de hecho, era Randy quien era más trabajador que ella en términos de académicos, por lo que ella siempre va a su casa a estudiar juntos y, a veces, él viene a su casa. Como resultado de eso, pudo adquirir un hábito de estudio perfecto, pero ahora su madre actuaba como si nada de eso hubiera pasado y le decía repetidamente que dejara de verlo solo porque no podía despertar su habilidad innata. ¿Cómo podría ella no refutar esto? Aunque había intentado discutir con su madre, al final del día, no era una adulta y tampoco podía cambiar la opinión de su madre. Eventualmente condujo a la situación actual en la que había escuchado las palabras de su madre para dejar de asociarse con Randy. En ese momento, ella no escuchó completamente a su madre y aún mantenía una relación de apoyo con Randy, pero su madre aún se enteró, y desde entonces, constantemente trata de encontrarle fallas cada vez que venía a estudiar juntos. Haciendo que no vuelva más. Debido a eso, Emilia se dio cuenta de que su madre insistía en tratar de separarlos, y para evitar que su madre lo acosara más, también trató de evitar a Randy para no herir sus sentimientos. No le importaba si Randy llegaba a odiarla en el proceso. Al ver que su hija no respondía y no decía nada durante mucho tiempo, Jenny resopló en voz alta y dijo en un tono severo: HMPH. Será mejor que escuches lo que digo, de lo contrario, no me culpes por hacer algo irrazonable. Incluso si es el hijo de mi mejor amiga, no puedo tolerar la basura alrededor de mi hija. Y luego se dio la vuelta y entró en la mansión, dejando a su hija parada junto a la puerta con una expresión apática en su rostro. Después de estar allí por un tiempo desconocido, Emilia también atravesó la puerta y entró en la mansión antes de dirigirse a su habitación. Hogar Smith, hogar de Randy. Después de llegar a su casa, cada uno se turnó para ducharse y finalmente fue el turno de Randy para ducharse. Entró al baño, se quitó la ropa, dejando al descubierto sus robustos y bien definidos músculos de los brazos y abdominales. Debido a que constantemente se ejercitaba y su reciente despertar, el físico de su cuerpo había mejorado mucho, casi a la perfección. En este momento, permaneció inmóvil mientras recordaba lo que sucedió antes, cuando trató de robar a ese ladrón de antes. Se produjo un cambio repentino. No tenía idea de qué podría haber causado este cambio e incluso se sorprendió al principio, pero no pudo evitar sentir curiosidad por este cambio repentino. Capítulo 24. Un poder desconocido. Retrocedamos un poco en el tiempo, cuando Randy detuvo por primera vez al ladrón y lo obligó a deshacer los sellos de su brazalete de almacenamiento. En este momento, la mujer policía y su equipo todavía estaban en camino usando el satélite para buscar el paradero del ladrón. Después de insertar una pizca de maná en el brazalete, casi de inmediato, un par de artículos comenzaron a caer al suelo junto a sus pies, sorprendiendo mucho a Randy solo por la gran cantidad de tesoros que la otra parte tenía en su brazalete de almacenamiento. ¿Él robó todo en la bóveda o algo así? Randy miró los artículos en el suelo y pensó en silencio con sorpresa. Después de su sorpresa inicial, Randy de repente se inclinó para agarrar los artículos del suelo e inmediatamente se quedó perplejo por lo que vio inmediatamente después de evaluar los artículos. Esto es, murmuró sorprendido. En el momento en que Randy agarró un objeto del suelo, apareció una notificación en la pantalla de su sistema. Esto no fue sorprendente en absoluto, ya que todos los que despertaron su habilidad innata también obtuvieron la capacidad de evaluar elementos a través de sus sistemas.
así que Randy solo miró la descripción indicada del artículo en el vacío al frente. Mientras lo hacía, pudo ver que las líneas de texto en color blanco aparecían en el panel de color rojo claro, casi rosa, frente a sus ojos. Había escuchado a la gente decir que tenían paneles azules o amarillos, pero el suyo resultó ser rojo claro. Randy no prestó atención a esto y continuó dirigiendo sus ojos al texto. Daga colmillo de dragón de acero, semi-artefacto clasificación. S propiedad del arma. Pierce, C descripción. Un arma de máxima calidad creada por humanos altamente calificados que se destacan en la fabricación de todo tipo de equipos. Esta daga se hizo con el colmillo de un dragón crow de acero de rango S, conocido por sus temibles capacidades de morder, logrando así la propiedad única del colmillo del dragón, la capacidad de penetrar cualquier obstáculo mierda. Una daga de rango S. Randy gritó en estado de shock. Este hallazgo fue inesperado para él, pero cuando pensó en cómo la policía perseguía persistentemente a este ladrón, finalmente entendió el motivo de su persistencia. Uno tenía que saber que no hay muchas armas de rango S, especialmente una creada por un artesano humano y, sin embargo, ahí está, un arma de rango S e incluso dijo que es un semi-artefacto. La ventaja de los artefactos radica en el hecho de que tenían habilidades o destrezas únicas en una forma de propiedad de arma. Un maldito semi-artefacto. Un artefacto son cosas que solo se pueden encontrar en mazmorras o puertas. Y por lo general, para recibir este tipo de arma, tendrías que derrotar al jefe o líder de los monstruos antes de poder obtenerla. El líder de los monstruos suele llevar consigo ciertos artefactos de su propio mundo cuando invaden este lado, y vienen en diferentes tamaños, formas y funciones. Algunos artefactos otorgan control sobre ciertos elementos, otros aumentan tu fuerza general o ciertas estadísticas, y hay algunos con habilidades únicas propias. En cualquier caso, son muy costosos y difíciles de obtener, incluso con dinero. Por lo general, solo se puede obtener un artículo o equipo de este tipo intercambiando con algo equivalente u otros recursos preciosos. Y así, uno solo puede imaginar lo que costaría un semi-artefacto. A pesar de que es solo un semi-artefacto, todavía tenía una propiedad de arma de rango C, Pierce. Uno no puede simplemente subestimarlo solo porque es una propiedad de arma de rango C, ya que podría determinar fácilmente el resultado de cualquier batalla. El pensamiento de Randy cambió y luego miró rápidamente los elementos que quedaban en el suelo con el corazón latiendo con anticipación. Cogió otra daga con un diseño diferente que parecía estar hecha de acero. Inmediatamente líneas de texto brillante aparecieron frente a sus ojos con la descripción de la daga. Daga de acero para arrastrar dragón rango. A propiedad del arma. Ninguna descripción. Un arma de alta calidad fabricada por un artesano humano altamente calificado. Esta daga no contenía ninguna propiedad, pero tiene la capacidad destructiva de cortar cualquier acero cuando está imbuida de maná. Randy dejó esto de inmediato sin pensarlo mucho. No era como si fuera poco impresionante ni nada, de hecho era un arma increíble, pero después de ver esa daga de rango S en este momento, no podía molestarse en mirar esta arma por ahora. Su mirada se volvió y tomó un libro azul o más precisamente, un manual con algunas palabras escritas en la portada. En el momento en que Randy lo recogió, líneas de texto brillaron en la pantalla frente a él, revelando los detalles de este manual. Técnica de puñetazo ondulante del vacío rango. A tipo. Técnica de artes marciales descripción. Un conjunto de técnicas de puño con la capacidad de enviar ondas de choque destructivas a tu oponente al dominarlas. En su apogeo, puedes destrozar directamente los huesos y explotar los órganos internos de tu oponente con un solo golpe. Hay 3 etapas para esta técnica de puño, a saber, Void Punch, Void Wave Punch, Void Ripple Punch. Esta es una técnica de puñetazo aterradora, incluso puedes romper huesos con esta técnica. ¡Qué increíble! Definitivamente necesito aprender esta técnica de puño. Este ladrón definitivamente sabe lo que hace, pensar que tiene en sus manos esta aterradora técnica de puño. TSK, 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 desafortunadamente me conociste, así que todo será mío pronto. Randy dijo con una sonrisa triunfante. Colocó el manual azul a un lado y tomó otro artículo. También era un manual con una apariencia andrajosa. Randy lo escogió preguntándose qué increíble técnica sería esta vez. Pronto, se reveló frente a sus ojos. Arte de la espada invisible, arte secreto clasificación. Ese tipo. Técnica de espada oriental descripción. Una compilación de técnicas de espada que se originaron en un mundo de cultivo inmortal.
Estas técnicas de espada fueron creadas por un experto en espadas cuya comprensión de la espada había alcanzado su punto máximo, trascendiendo así la norma. Se podría decir que son los más fuertes de su mundo cuando se trata de técnicas de espada. Sin embargo, nadie había logrado comprender este conjunto de técnicas de espada después de su concepción. Además, el creador de estas técnicas de espada ya había ascendido para convertirse en inmortal, por lo que no hay nadie de quien recibir orientación y, por lo tanto, este arte de espada se consideró inútil, maldita sea. Otro artículo de rango S y una técnica de rango S para arrancar. Este es realmente mi día de suerte, jajaja. Randy se regocijó al ver el rango de la técnica y solo procedió a hojear la descripción restante. Sin embargo, de forma bastante inusual, de repente apareció otra notificación debajo de la sección de descripción. Recordatorio. Este arte de la espada es un arte secreto compilado en 4 técnicas de espada. Lo que significa que hay 4 formas de este arte de la espada en particular, y es la siguiente. Golpe de espada visible, primera forma golpe de espada fantasma, segunda forma golpe de espada fantasma doble, tercera forma golpe de espada invisible, forma final ya veo, entonces hay 4 formas, ¿eh? Pero aún así, ¿usaría la espada? Aunque la técnica es asombrosa, siempre me imagino usando mi puño para pelear en lugar de usar armas. Bueno, lo haré, guárdalo por ahora, tal vez pueda cambiar de opinión en el futuro. Randy murmuró al leer los detalles de este arte de espada de rango SHM. Ya lo veo. Debería ser un arte de la espada ya que se compone de 4 técnicas de espada. Después de guardar este libro hecho jirones, Randy se dio la vuelta y eligió cierto artículo. La apariencia de este artículo era muy familiar, y Randy comenzó a dudar si realmente era algo que valía la pena robar por parte de este ladrón. Sin embargo, lo que vio a continuación lo tomó por sorpresa. Líneas de texto brillaban en la pantalla frente a él. Espejo reflectante de doble retorno, artefacto rango. Legendario propiedad del ama. Reflejo doble, S descripción. Este es un poderoso artefacto de un mundo de tipo mágico con la capacidad de absorber y reflejar el doble de los ataques recibidos de un oponente. Requiere el uso de maná para operar, pero no necesariamente requiere el propio maná del usuario. Los cristales mágicos podrían usarse como sustituto de su operación santa mierda. Esto es un artefacto, pensé que era solo un espejo ordinario con un diseño lujoso. Nunca hubiera pensado que sería un artefacto en su lugar. Este es un artefacto de rango legendario, que supera incluso un equipo de rango S. Randy saltó del susto cuando vio que el espejo sin pretensiones resultó ser un artefacto. Pronto se calmó y estaba a punto de dejar el espejo cuando ocurrió un cambio repentino. Advertencia. Hay un poder desconocido tratando de establecer conexión con el sistema. Determinar el nivel de riesgo de este poder desconocido. Espere, por favor, esto es, ¿qué diablos está pasando? Randy murmuró en estado de shock cuando vio que el texto en su panel rojo claro cambió a texto rojo sangre en lugar de texto blanco. Después de un tiempo, apareció una nueva notificación en la pantalla, sorprendiendo a Randy. Tras un análisis más detallado, el sistema había determinado los factores de este poder desconocido y se había llegado a la siguiente conclusión. ¿Qué diablos es esto? Randy preguntó dudosamente. El poder desconocido está tratando de sincronizarse con el sistema aviso. Esta sincronización puede traer cambios imprevistos al sistema. ¿Permitirías este cambio? Atención, si el host se niega, este poder desconocido podría sincronizarse a la fuerza con el sistema. ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando realmente? ¿Estás diciendo que algún poder desconocido está tratando de sincronizarse con mi sistema personalizado y no puedes resistirte contra este poder desconocido y si ignoro su amable intrusión, podría sincronizarse a la fuerza con el sistema en respuesta? ¿Así que no tengo más remedio que permitirlo en su lugar? Randy reiteró el significado detrás de la indicación del sistema. Afirmativo. El sistema solo dio una breve respuesta a su pregunta.